Hola, da mucha rabia cuando un buen trabajo se echa a perder por una torpeza. Por eso, sin duda alguna, el premio se lo hemos dado esta semana a William de Diseño, que despelotó por completo un magnífico texto de Alfredo Molano Bravo el pasado domingo sobre el contexto histórico en que nacieron las FARC en los años, hace 50 años. El texto estaba montado, estaba revisado, se imprimieron pruebas, se volvieron a mirar esas pruebas, pero a William le pareció al final que una de las páginas estaba muy pesada, entonces redujo la fotografía que había en otra de las páginas y eso le metió algún texto debajo de la foto, pero al hacer eso el orden de las columnas pues se trastocó y el texto quedó totalmente empastelado. Parecía un acertijo, tocaba tratar de encontrar en qué columna continuaba ese texto. Lamentable, porque era un texto, como les digo, magnífico. Si no lo vieron, se los recomiendo, pero en la versión digital, donde sí salió bien. Pero, de nuevo, como la semana pasada, miren quién habla. Por segunda semana consecutiva clasificó aquí en el top de las fallas. Es martes, llega como siempre bastante retrasada la columna de Pascual Gaviria, que tenía retenida la última página de opinión. Andrés tiene que irse a clase, de manera que termino montándola yo un poco a las carreras. Y paso a números una cifra que él había escrito en palabras, porque eso dice el manual de estilo acá, y bueno, también porque así me ganaba algunas líneas, porque estaba un poco larga la columna. Sin embargo, al hacerlo, cambié la cifra correcta, 60.000, y puse 70.000. De manera que terminé sumándole 10.000 números, 10.000 familias al número de familias que cultivan coca en Colombia. Qué pena con don Pascual, un bocado de cardenal para don Gediondo. Pero mi embarrada del viernes sí da más bien risa. Me dejó Andrés el jueves por la noche un borrador de editorial, comienzo a trabajarlo y noto que ha escrito mal el nombre del ministro de Minas, Amílcar Restrepo, escribió este páramo, pienso yo. Y me quedo un segundo pensando en el nombre y se me viene a la cabeza Amílcar Hernández y lo escribo. Nunca vuelvo a confirmar, me sonaba muy familiar el Amílcar Hernández, de manera que así se fue. Amílcar Hernández, que es un querido colega periodista, en lugar de Amílcar Acosta, que es el nombre del ministro. Que despiste el mío. Y para cerrar el rosario de errores de esta semana, aunque no suelo traer aquí errores de ortografía porque cometemos muchos y no terminaríamos, pues hubo uno de esta semana que resultó demasiado ácido, un titular en el digital que decía hermanos habrían abusado y ese habrían sin H. Y bueno, hubo otro hasta simpático ahí también en el digital en que anunciábamos un video de Cristiano Ronaldo contestándole furioso a un periodista, pero la imagen no era de Ronaldo, sino del Papa. En fin, mucho errorcito y comenzando por el director, de manera que tenemos que mejorar. También tuvimos esta semana un inconveniente con un anunciante, con Davivienda, porque Bacteria decidió el domingo anterior utilizar el personaje de su campaña del Mundial, creo que el corresponsal, creo que se llama, para hacer su tradicional suma de los domingos. La agencia que ordenó el aviso argumentaba que se había utilizado sin permiso la imagen de su personaje y pretendía que hiciéramos una fe de ratas, que yo hiciera unas disculpas públicas de mi parte y bueno, una bonificación en avisos. Por supuesto, pues no teníamos nada que aclarar. Bacteria es un colaborador externo que, como todos los demás caricaturistas y columnistas del periódico, tiene plena autonomía para la realización de sus trabajos y el espectador no interviene de manera alguna en lo que ellos producen. Imagínense yo corrigiendo las opiniones de los columnistas o de los caricaturistas saliendo a hacer comunicados sobre ellos. Eso ya sería entrar un poco en el campo de la censura. Aparte de eso, la verdad me parece que es más bien un éxito de su campaña que Bacteria hubiera seleccionado como personaje para su suma a este personaje de esa campaña. Pero bueno, quizás por lo que la suma tenía un mensaje político, pues es entendible la molestia de Davivienda. Pues si alguien pensó que esa caricatura era una intervención de Davivienda en política, pues no, por supuesto que no lo era. No tomo preguntas de ustedes esta semana porque la verdad se han vuelto un poco repetitivas, la mayoría ya las he contestado acá, y bueno, también porque en esta época de efervescencia electoral pues han llegado unas bastante agresivas e insultantes, de manera que las dejo pasar. No es más, nos vemos la otra semana. Chao.